Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este video en el que vamos a hablar o te voy a mostrar cuáles han sido las novedades lanzadas en Blazor en .NET 9 durante la última .NET Conf. Mi nombre es Héctor Pérez, soy Microsoft MVP y vamos entonces a ver cuáles han sido estas novedades. Lo primero que tienes que saber es que ASP.NET Core es una plataforma para .NET que te puede ayudar a desarrollar todo tipo de aplicaciones para la web. Puedes crear aplicaciones de interfaz gráfica, APIs, cuestiones de datos, servidores, de seguridad. Tiene herramientas para crear estas aplicaciones. Entonces es un entorno bastante completo para crear soluciones de tipo full stack. Ahora, como parte de las mejoras en ASP.NET Core en .NET 9, realmente se han hecho muchas mejoras en cuanto a la parte de calidad, la parte de la experiencia del usuario. Se han corregido muchísimos bugs, más que nada se han hecho optimizaciones para que el framework funcione mucho mejor y mucho más rápido. Entonces, el equipo se enfocó en estas mejoras durante este último año. Y aquí tienes algunos datos acerca de por qué esta versión de ASP.NET Core es la versión más rápida hoy en día. Tienes aquí algunos datos que nos muestra, por ejemplo, que específicamente para Blazor se tiene un tiempo de inicio de la aplicación 25% más rápido. Y tenemos aquí otras características que puedes investigar más de ellas al respecto en los diferentes sitios de Microsoft. Específicamente acerca de Blazor tenemos algunas mejoras que son las que puedes ver en pantalla y vamos a ir hablando acerca de ellas una por una para que vayas conociéndolas. La primera de ellas entonces es que se detecta o se puede detectar ya cuál es el modo de renderizado de un componente en tiempo de ejecución. ¿Qué significa esto? Bueno, para hacer algunas demostraciones voy a abrir una nueva instancia de Visual Studio. Voy a crear un nuevo proyecto seleccionando una plantilla Blazor Web App, tal como puedes ver en pantalla. Es esta plantilla que puedes ver aquí. Vamos a indicar que queremos crear un proyecto de este tipo y vamos a colocarle, por ejemplo, Blazor Demo 1. Vamos a dejar la ruta por default. Demos clic sobre Siguiente. Vamos a seleccionar la última versión del framework, que es la versión .NET 9. Vamos a dejar esta información tal cual se encuentra. Y vamos a indicar que el modo de renderizado es automático, servidor y WebAssembly. ¿A qué se refiere esto? Bueno, a que básicamente si tú tienes un componente, la primera vez que tú consultes esa página donde se encuentra el componente, para tener la conexión más rápida se va a utilizar el tipo de Blazor Server para tener una conexión Signalar y poder visualizar ese componente de la forma más rápida posible. Y detrás de las cortinas, mientras tú estás navegando en la página web, lo que va a pasar es que se va a descargar una copia o se va a descargar más bien del componente y ya no va a funcionar en un modo Blazor Server, sino que va a funcionar de un modo Blazor WebAssembly, de tal forma que cuando vuelvas a ejecutar la aplicación, refresques la página o hagas algo similar, la carga va a ser mucho más rápida porque vas a estar utilizando el componente de forma local y no conectándote al servidor. Entonces, se aprovecha lo mejor de ambos mundos. Voy a dejar la información tal cual se encuentra. Digo que quiero crear el proyecto y vamos a esperar que se cree. He cambiado el tamaño de la fuente para que se vea mucho mejor. Entonces, teniendo ya este proyecto, vamos a mostrar esta característica que nos permite saber en qué modo de renderizado nos encontramos. Para esto, vamos a irnos al proyecto, al que dice .client al final. Vamos a abrir esta carpeta de Pages y abramos el componente llamado Counter, que es el componente que conocemos de toda la vida si es que has trabajado anteriormente con Blazor. Voy a modificar esta página. Voy a pegar un code snippet que tengo aquí, que no es muy complicado. Y básicamente es la misma información, solo que he agregado algunas cosas. En primer lugar, puedes ver que he agregado una etiqueta H2, donde estamos mostrando cuál es el modo de renderizado de esta página en específico. Y esto lo hacemos a través de esta propiedad llamada rendererinfo. Y tenemos muchas propiedades que podríamos utilizar. Bueno, son solo dos. Is interactive y name. Entonces con name vamos a poder saber cuál es el modo de renderizado que estamos utilizando. Y también otra cosa que se ha hecho como parte de esta página, que es que se ha agregado un if para saber si
el modo de renderizado es interactivo o no es interactivo. Y si este es interactivo, entonces vamos a mostrar este botón, y en caso contrario vamos a indicar que se está ejecutando la aplicación en modo pre-renderizado. ¿A qué se refiere esto de pre-renderizado? Bueno, a que la primera vez que te conectas a un sitio web, la primera carga que se inicia, para hacer las cosas más rápidas, para hacer la visualización de la información más rápida, básicamente se va a utilizar un contenido estático de los componentes, es decir, no van a tener ningún tipo de interactividad. Esto para que el usuario tenga la impresión de que la carga ha sido muy rápida. Y una vez que la información o todo el componente se ha cargado, ahora sí, se va a cambiar de modo a un modo ya en el cual puedes tener interactividad. Puedes, por ejemplo, dar clic sobre un botón o realizar alguna acción sobre un componente, porque ya va a ser un modo interactivo. Entonces esto lo podemos saber a través nuevamente de renderinfo.isInteractive. Con esto estamos mostrando el par de propiedades que te indiqué anteriormente, tanto el nombre y saber si estamos en un modo interactivo o no. Todo el demás código es el mismo código. Entonces iniciemos la ejecución de esta aplicación para ver cómo se ve. Ok, listo. Aquí tenemos ya la página. Voy a irme al componente counter, pero quiero que veas qué es lo que pasa en esta parte central de la aplicación cuando dé clic sobre counter. Ok, puedes ver que el modo de renderizado es un modo servidor y counter se encuentra ejecutándose en un modo interactivo. Voy a dar clic nuevamente. Bueno, aquí puedo dar clic sobre click me y tenemos entonces una interacción porque estamos en un modo interactivo. Voy a refrescar esta página y quiero que veas qué es lo que pasa en este texto que tenemos en pantalla. Ok, puedes ver que hubo un par de cambios. El primer cambio es que el modo de renderizado era estático y es lo que te hablaba anteriormente, que cuando tenemos un modo de pre-rendering o pre-renderizado, lo que está pasando es que se muestra la versión estática de la página web, y también puedes ver que como parte de aquí de este texto que dice counter, dice que se encuentra en un modo pre-rendering. Entonces, una vez que el componente ha cargado, puedes ver que el modo de renderizado ha cambiado y ya tenemos un renderizado WebAssembly y un modo interactivo. Entonces, a eso se refiere la primera característica o la primera mejora, que dice que podemos detectar el modo de renderizado en tiempo de ejecución. Es bastante útil para poder al crear algún tipo de loader, por ejemplo, mientras la página está creando, o mostrar cierta información al usuario cuando estamos en un modo o en otro, etc. La segunda característica que podemos ver es que tenemos una lógica de reconexión mejorada. ¿A qué se refiere esto? Bueno, para mostrar esto, voy a crear un nuevo proyecto en Visual Studio. Una vez más, voy a seleccionar que quiero la plantilla Blazor Web App. Dejo los datos, o bueno, voy a cambiarle el nombre. Vamos a indicar Blazor Net 8. Y voy a dar clic sobre continuar. Y esto es porque voy a cambiar la versión del framework a la versión .NET 8. Indico que no quiero ningún tipo de autenticación, es decir, dejo toda la información tal cual se encuentra. Es la misma configuración que utilizamos para el nuevo proyecto, solo que cambiamos la versión del framework. Doy clic sobre Create y vamos a esperar a que se cree este proyecto, que de hecho no tarda mucho. De hecho, aquí lo tenemos ya creado. Y lo que voy a hacer es, voy a compilar la solución para asegurarme que no haya ningún tipo de problema. Ok, tenemos una compilación satisfactoria. Y a continuación voy a indicar que quiero abrir la terminal en este proyecto, que es el proyecto que no tiene la terminación en .client. Indico, clic derecho. Y aquí tenemos la opción para abrir esto en la terminal. Ok, aquí lo tenemos. Y lo que voy a hacer es iniciar la ejecución de esta aplicación, pero desde la consola. Escribo .NET Run y esto inicia el proceso, básicamente, de pues asegurarnos que todo esté corriendo satisfactoriamente y poder abrir la aplicación. De hecho, ya está siendo ejecutada. Podemos ir a una nueva ventana de incógnito y vamos a colocar HTTPS. Vamos a colocar la dirección IP, que es 51... Bueno, localhost, y el puerto es 5145. Y listo, aquí tenemos ya la aplicación con Blazor.NET 8. Tenemos la misma información que vemos en una aplicación normal.
Y lo que voy a hacer aquí es detener la ejecución de la aplicación con Control C. Con esto se detiene. Y fíjate que aquí lo que está pasando es que nos aparece este mensaje tratando de reconectarse al servidor. Tenemos aquí la cantidad de intentos que están tratando de llevarse a cabo. Y voy a esperar a que llegue a el número 8. O bueno, antes de ello, lo que voy a hacer es conectarme de nuevo. Escribo nuevamente el comando .NET Run. Ok, tenemos ya levantada la aplicación. Pero fíjate que en cuanto levanté la aplicación, parece que hubo un problema aquí específicamente en la página que nos dice que no se pudo reconectar al servidor esta aplicación, que tenemos que recargar la página para recargar la funcionalidad. Entonces, el usuario tiene que manualmente dar clic aquí sobre actualizar y ahora sí, ya tenemos nuevamente la aplicación como parte de este navegador web. Sin embargo, esto no es lo más óptimo para el usuario. Entonces, en esta nueva versión de Blazor, voy a nuevamente ejecutar en el proyecto Blazor Server Demo 1. Voy a abrir la terminal y voy a indicar, ok, .NET Run para iniciar la aplicación. Abro la ventana en incógnito. Aquí tenemos ya entonces la aplicación corriendo. Indico el puerto 5221. Ok, tenemos aquí ya la aplicación. Todo funciona bien. Nuevamente voy a detener la ejecución de la aplicación. Fíjate que aquí dice que la aplicación está siendo cerrada. Hay que esperar un poco. Y listo. Una vez que la aplicación, básicamente que hemos cerrado la aplicación, tenemos esta nueva ventana que nos aparece que indica que se está tratando de reconectar al servidor. Tenemos una interfaz gráfica más bonita, se ve mucho mejor este diálogo que nos muestra lo que está pasando detrás de las cortinas. Entonces, una vez más indico .NET Run para iniciar la aplicación. Y fíjate que en esta versión de .NET 9 lo que ha pasado es que una vez que se detectó que hay una conexión con la aplicación, automáticamente se crea nuevamente esta conexión, se establece esta conexión para podernos conectar a la aplicación y ya nuevamente estar en línea y poder seguir trabajando con la aplicación sin necesidad de estar actualizando la página. Entonces tenemos una nueva experiencia en ese sentido que se ve mucho mejor y que también se siente mucho mejor. La tercera característica que nos indica que podemos utilizar SSR estático en una aplicación interactiva global. Y tenemos este atributo Exclude from Interactive Routing que podemos utilizar para que si creamos una aplicación que sea interactiva globalmente, excluir algunos componentes de esta forma de renderizado para que no se aplique este renderizado sobre ese componente. Entonces, para demostrar este punto, voy a hacer algo diferente. Voy una vez más a crear un nuevo proyecto de Visual Studio, seleccionando Blazor Web App. Voy a indicar aquí Blazor Sec, por ejemplo, Net 8, para indicar que es la versión 8 del framework. Una vez que cambié el nombre, doy clic sobre Next. Y aquí lo que voy a hacer es seleccionar el framework. Voy a dejar seleccionada la versión .NET 8. Y voy a indicar que quiero un tipo de autenticación Individual Accounts. Voy a seleccionar esta opción. Lo demás queda tal cual. No muevo nada más. Y voy a dar clic sobre Create. Mientras el proyecto es creado, voy una vez más a abrir Visual Studio. Voy a crear un nuevo proyecto con la misma plantilla. Indico que el proyecto se va a llamar Blazor Sec 2, por ejemplo. Doy clic sobre Siguiente. Pero para este proyecto voy a seleccionar la versión .NET 9, es decir, voy a tener el mismo proyecto para la versión 8 o la versión 9 y una vez más seleccionemos el tipo de autenticación como Individual Accounts. Doy clic sobre Create y esto inicia el proceso de creación de este proyecto. Voy a dejarlo tantito por acá y el siguiente paso que voy a hacer es que quiero mostrarte cómo funciona básicamente esta característica que recuerdo dice que nos permite utilizar este atributo como parte de la aplicación. Bueno, cuando se utiliza autenticación en un proyecto Blazor de este tipo, que en este caso recuerda que seleccioné que era un proyecto tipo automático que funciona tanto con server como con WebAssembly,
Pero este proyecto integra una serie de diferentes componentes que tienen que ver con una cuenta de usuario. Entonces tenemos aquí un montón de diferentes clases, tenemos aquí un montón de diferentes componentes que podemos utilizar o que se utilizan para gestionar esta parte de los estados de la cuenta. Sin embargo, recuerda que el tipo con el que trabajamos lo que hace es descargar el componente para que funcione en un formato WebAssembly después de que se ha descargado. Yo te pregunto, si quisieras autenticar a un usuario, ¿cómo lo harías? ¿Desde el servidor o desde el cliente? Y seguramente la respuesta que me puedas dar es que desde el servidor es desde donde se debería de autenticar un usuario. Porque si tratamos de autenticar el usuario desde una aplicación Blazor WebAssembly, lo que va a pasar es que hay usuarios malintencionados que saben exactamente cómo saltarse estas restricciones que podrías poner a tu aplicación. Básicamente manipular el código, porque cuando trabajas con una aplicación WebAssembly, básicamente tienes acceso a todo el contenido de la aplicación. Entonces puedes modificar cierto contenido, puedes hacerle un bypass o saltarte las diferentes restricciones y básicamente acceder a esos recursos que no quieres que un usuario malintencionado vea. Entonces lo que se tendría que hacer es que algunos componentes de estos que vemos aquí, o bueno, todos los componentes que tienen que ver con las cuentas de usuario, se siguieran ejecutando desde el servidor. ¿Cómo se logra esto? En la versión de .NET 8, lo que se hace es que si vamos al archivo que se llama app.razor, puedes ver que hasta la parte de abajo en la sección de código se utilizan estas líneas de código. Y básicamente aquí lo que se está haciendo es básicamente preguntar por la ruta del componente o la ruta actual del componente. Y se indica o se pregunta si esta ruta final inicia con básicamente con esta parte de la URL para poder validar si dentro de esa ruta de la URL estamos trabajando con un componente de cuenta o no. Y en dado caso de que esto sea verdad, de que estemos trabajando con un componente de cuenta de usuario, entonces el modo especificado para el renderizado de esa página específico se asigna como null, es decir, no se le va a asignar un tipo de renderizado interactive auto como se le va a aplicar a todos los demás componentes. Esto es muy útil, demasiado útil, porque entonces aquí te libras de que el usuario tenga acceso a esos componentes de autenticación para que el usuario no pueda crear cuentas, por ejemplo, ficticias o algún tipo de acción maliciosa. Eso, así es como se maneja en .NET 8. Ahora bien, en la versión de .NET 9, que es este proyecto que creé por acá, lo que básicamente se hace, podemos regresar a Components y a app.razor. Puedes ver que aquí tenemos una configuración distinta, no es el mismo código que teníamos anteriormente, pero la intención se podría decir que es la misma. Y aquí básicamente lo que se hace es que en este caso en HTTP Context se utiliza un método llamado accepts interactive router. Y quiero que veas la definición. La definición nos dice que este método determina si el endpoint actual es un componente Razor que puede ser alcanzado a través de un enrutamiento interactivo. Y esto es verdad para todos los componentes de página, excepto si declaran el atributo exclude from interactive routing attribute, que es básicamente este mismo atributo que hemos visto en las diapositivas. Y tal vez te podrás preguntar, ¿y dónde está definido ese atributo? Bueno, si vamos nuevamente a la solución y abrimos la carpeta account, puedes ver que en Pages, en el archivo imports.razor, tenemos aquí precisamente @attribute con el atributo exclude from interactive routing, que es precisamente este atributo el que está aplicando sobre todos los componentes que forman parte de una cuenta de usuario, con lo cual se sigue el mismo principio. Estamos bloqueando, por así llamarlo de alguna forma, que estos componentes sean descargados al navegador del cliente. Pasemos al siguiente punto, que nos habla acerca de una serialización de estado de autenticación simplificada en Blazor. ¿A qué se refiere esto? Bueno, una vez más voy a regresar al proyecto con .NET 8 que aplica la autenticación. Entonces, si vamos a este proyecto y abrimos como parte del proyecto el archivo program.cs, vas a poder ver que en uno de los registros de las dependencias para este proyecto, como estamos utilizando autenticación, se está registrando con Scoped Authentication State Provider y también se utiliza para resolver Persisting Revalidating Authentication State Provider.
Vamos a ir a esta clase. Aquí lo curioso es que esta clase no forma parte del framework, sino que es una clase que ha sido creada como parte de tu proyecto. Y vemos que como parte de esta clase, en la parte de hasta abajo, tenemos un método llamado onPersistingAsync, donde básicamente se lleva a cabo la ejecución de este código. Cuando tú te autenticas en esta versión de .NET 8, lo que pasa es que se ejecuta este método y como parte de la ejecución del método, básicamente se obtiene el usuario, los datos del usuario, los diferentes claims que se hayan definido para el usuario y en dado caso de que la validación sea correcta, lo que va a pasar es que se van a obtener los datos del usuario, el user ID y el email. Y finalmente se va a utilizar este método persist as JSON, que básicamente persiste la información en formato JSON con esta configuración del usuario, con los datos del usuario. Entonces, con esta información que ha sido persistida como JSON, si vamos al proyecto que termina en client y abrimos el archivo program.cs, puedes ver que se está registrando aquí una dependencia de Authentication State Provider que resuelve con Persistent Authentication State Provider. Vamos a abrir esta clase y puedes ver que del lado del cliente, recuerda que en el servidor se almacenó la información o se guardó, se persistió la información como un JSON. Y en el caso del cliente, lo que está pasando es que en este constructor se pasa como parámetro Persistent Component State, que básicamente es la clase que nos va a permitir obtener el estado del usuario autenticado. Y básicamente aquí puedes ver que se definen los claims y aquí se está tratando de leer la información a partir del user info o del estado que vemos que es pasado como parte de este método. Entonces después lo que se hace es definir aquí ya los claims para la información que hemos obtenido a partir de esta interacción entre el servidor y el cliente. Vamos entonces a ir al proyecto .NET 9 para ver cómo funciona esto de forma en el nuevo framework. Ok, tenemos aquí ya nuestro proyecto. Voy a abrir una vez más program.cs del lado del servidor. Tenemos aquí el registro de Authentication State Provider. Y lo que voy a hacer en esta ocasión es mostrarte que aquí se está utilizando una clase diferente. Se está utilizando Identity Revalidating Authentication State Provider. Voy a ir a esta clase. Y puedes ver que esta clase o dentro de esta clase no se está implementando el método que teníamos anteriormente que nos permitía persistir el documento JSON o más bien el objeto JSON. Y aquí al contrario lo que se hace es que se hereda de esta clase llamada Revalidating Server Authentication State Provider, que básicamente esto nos permite internamente llevar a cabo esa parte del guardado de información. Esta herencia que vemos aquí no la tenemos en .NET 8. Entonces esto va a permitir que tengamos una parte de guardado de información o guardado del estado de autenticación de una forma más sencilla. Si vamos del lado del cliente, vamos a abrir program.cs y fíjate que en este caso ya no estamos registrando la instancia en el contenedor de dependencias tal como se hacía en la versión .NET 8, sino que aquí se utiliza este método llamado add_authentication_state deserialization. Y va a ser entonces con este método como se va a llevar a cabo la deserialización del servidor para obtener la información del usuario y poder asegurarnos de que el usuario está logueado correctamente o está autenticado correctamente. Entonces a esto se refiere este punto de que tenemos una autenticación en Blazor simplificada. El siguiente punto con el que vamos a tratar o que vamos a ver es este de Component Constructor Injection, que básicamente se refiere a que ya tenemos disponible la inyección en el constructor de los componentes. Vamos a ver esto de forma práctica. Para ello voy a regresar a Visual Studio. Voy a abrir el primer proyecto que creamos, que es el de la versión, o bueno, voy a abrir más bien la segunda versión, que es esta, el proyecto Blazor Net 8, es el proyecto Blazor con .NET 8. Entonces lo que voy a proceder a hacer es básicamente abrir el proyecto en la carpeta Client. Como parte del proyecto voy a crear una nueva carpeta que se llame, por ejemplo, Services. A continuación voy a indicar que quiero agregar una nueva clase o más bien una interfaz que se llame, por ejemplo, Coin Service. Una vez que tengo esto, voy a copiar y a pegar un code snippet que previamente preparé, lo tengo aquí. Y a continuación voy a implementar esta clase
creando una nueva clase como parte de services que se llame coin service. Nuevamente voy a pegar aquí una clase que básicamente es la que está implementada en la interfaz y coin service a través del retorno de una cadena JSON estática. Esto es lo que va a hacer básicamente el servicio. Va a regresar una cadena JSON. A continuación lo que vamos a hacer es ir a el archivo program.cs para registrar esta nueva o este par de componentes de elementos que hemos creado. Entonces indico builder.services.addSingleton y coinService que es la clase que se va a resolver. Una vez que hemos llevado a cabo este registro, vamos a ir al lugar donde se encuentra el componente counter, que es en el proyecto .client, y como parte de pages voy a crear la clase en la que voy a agregar cierto código. Entonces para ello, para hacer esta demostración sobre pages, voy a agregar una nueva clase que se llame counter. Básicamente lo que estoy haciendo es crear el code behind del componente en una clase externa. Y una vez que tengo esta clase, voy a copiar y a pegar un code snippet que tengo ya preparado. Y lo que hace este code snippet es que básicamente define una interfaz y coinService o una referencia de la interfaz llamada _coinService. Este componente espera en su constructor una instancia de coinService que tiene que ser resuelta por el contenedor de dependencias. Y a continuación en el método onInitializedAsync lo que quiero hacer es recuperar la información del servicio de monedas a través del método getCoinData. Con estos cambios que hemos realizado, vamos a iniciar la ejecución de la aplicación. Recuerda que estamos en la versión .NET 8 de Blazor. Ok, aquí la tenemos. Y parece que en principio todo funcionará correctamente sin problemas. Vamos a ver qué pasa si vamos a counter. Ok, puedes ver que tenemos aquí un error. ¿Por qué está pasando este error? Bueno, vamos a ir al output de la aplicación. Y puedes ver que indica que no se puede crear dinámicamente una instancia de este tipo porque no tenemos un constructor sin parámetros definido. Vamos a ver si esta es la causa del error. Vamos a crear un nuevo constructor sin parámetros. Iniciamos una vez más la ejecución de la aplicación. Ok, aquí la tenemos. Vamos a counter y ahora tenemos ya una excepción como parte de Visual Studio que nos indica que no se puede básicamente obtener una instancia de esta clase llamada coinServer. De hecho, si nos posicionamos sobre coinServer, puedes ver que tenemos aquí una referencia nula. Vamos a hacer estos mismos pasos, pero en la versión de .NET 9. Voy a abrir el proyecto. Ok, aquí lo tengo. Voy a ir al proyecto .NET 8 porque quiero copiar esta carpeta Services. Regreso al proyecto 9. Ok, tenemos aquí ya la carpeta. Simplemente lo que voy a hacer aquí es ajustar el espacio de nombres para que coincida la estructura y no tengamos problemas. Ok, con esto ya agregué entonces el servicio. Voy a continuación a ir a program.cs, que es lo mismo que hice básicamente con el proyecto en la versión .NET 8. Voy a agregar esta línea para registrar la instancia de coinService para que podamos recuperar una nueva instancia. Y finalmente recuerda que lo que hice fue en la carpeta Pages crear una nueva clase llamada Counter. Tenemos que especificar que es parcial. Y una vez más voy a copiar y pegar este código. Y tenemos exactamente el mismo código. Coloco un breakpoint y vamos a ver cómo se comporta esto en .NET 8. Ok, vamos a counter. Y puedes ver que en esta ocasión no tenemos ningún tipo de problema. Pero lo que sí tenemos es la devolución de la información JSON de forma correcta y satisfactoria. Entonces ya en .NET 9 puedes inyectar referencias o puedes tener esos constructores que reciban algún tipo de referencia y no vas a tener ningún tipo de problema. Por último, tenemos como último punto una plantilla, o sea, nos demuestra una plantilla que se agrega una plantilla llamada Blazor Hybrid más Web. ¿A qué se refiere esto? Bueno, básicamente, regresemos a Visual Studio. Voy a indicar que quiero un nuevo proyecto.
Y puedes ver que si seleccionamos como parte de las plantillas, seleccionamos Blazor, tenemos la clásica Blazor Web App. Y anteriormente en una versión anterior de .NET, la versión .NET 8, teníamos esta plantilla llamada .NET MAUI Blazor Hybrid App, que básicamente nos permite tener un proyecto MAUI y un proyecto Blazor y compartir de alguna forma, o más bien embeber el output del proyecto Blazor para que pueda ser ejecutado en el proyecto MAUI. Sin embargo, si queríamos tener algún tipo de reutilización de componentes para tener un proyecto, digamos, que compartiera los componentes entre los dos proyectos, teníamos básicamente que crear este proyecto de forma manual, agregar las referencias, etc. Entonces, con este nuevo proyecto llamado .NET MAUI Blazor Hybrid and Web App, lo que se hace es separar esos proyectos para tener en un proyecto la información de MAUI, en otro la información Blazor y finalmente un último proyecto que va a ser el proyecto compartido en el que se compartan los diferentes componentes. Vamos a ver rápidamente cómo se crea este proyecto. Damos clic sobre la plantilla, tenemos que colocar un nombre y finalmente aquí seleccionaremos el framework .NET 9, que es el único permitido porque esta plantilla pertenece a esta versión de .NET. Y tienes que seleccionar el modo de renderizado para el proyecto Blazor. Entonces no voy a hacer esto porque tengo ya creado un proyecto con estas características. Voy a abrirlo rápidamente. Ok, tenemos aquí el proyecto. Y puedes ver aquí la estructura del proyecto inicial. Básicamente tienes un proyecto que es el proyecto MAUI, donde tienes todas las características de un proyecto MAUI, como por ejemplo la carpeta de platforms, donde tienes Android, iOS, Mac Catalyst, Tizen, Windows, etc. Tienes el proyecto Blazor, que es el proyecto que termina en .web. Aquí tienes los componentes de Blazor específicamente que quieras utilizar. Y también tienes un proyecto compartido, que es este que termina en .shared, donde básicamente vas a tener los componentes que vas a querer utilizar tanto en el proyecto web como en el proyecto MAUI. Y aquí lo interesante es que vas a poder utilizar características específicas de cada una de las plataformas. Tienes aquí como parte del proyecto compartido una carpeta que se llama Services, donde básicamente se define una interfaz. Sabemos que una interfaz no define código específico de plataforma, entonces podemos tomar este servicio con estos métodos, implementarlo en el proyecto MAUI y aquí fíjate que la implementación para obtener esta información es que se utiliza una clase llamada DeviceInfo que pertenece al espacio de nombres Microsoft.MAUI para obtener cuál es el form factor en el cual estamos ejecutando la aplicación. Y también en este método getPlatform se utiliza de nuevo DeviceInfo, pero en la propiedad platform. Y aquí se hace algún tipo de formateo de la cadena para tener tanto el nombre de la plataforma como la versión de la plataforma. Y en el caso del proyecto web, el proyecto Blazor como tal, en form factor, aquí lo que se hace es que en este método se devuelve una cadena llamada web. Y en el caso de la plataforma se devuelve environment OS version.toString. Entonces, vemos cómo aprovechamos cada una de las características de cada plataforma para realizar diferentes tareas. Ahora bien, algo que podemos hacer es reutilizar código, como te dije, o componentes como parte de los proyectos. Entonces, para demostrar esta característica, lo que voy a hacer es que voy a abrir el proyecto Shared y en esta carpeta llamada Pages voy a agregar un nuevo Razor Component. A este Razor Component le vamos a llamar, por ejemplo, Flux Generator. Y básicamente este componente tiene el siguiente código fuente que voy a copiar y a pegar para agilizar un poco las cosas. Ok, tengo entonces este código fuente. Y voy a cambiar el API key del servicio. Básicamente lo que estoy haciendo es conectándome a un servicio llamado together.ai que te da cierta cantidad de tokens para generar imágenes de forma gratuita utilizando su API. Te registras, obtienes el API y puedes utilizarla sin ningún tipo de problemas o restricciones dentro de los parámetros del uso de este servicio. Entonces lo que voy a hacer es que voy a indicar, una vez que he agregado este componente, que quiero agregar al menú que se encuentra definido una vez más en el proyecto compartido. Abro la carpeta Pages, abro más bien Layout, voy a Nav Menu y voy a crear una nueva sección para este nuevo elemento.
definido de esta forma. Indico básicamente que quiero navegar o quiero mostrar al usuario un item flux para que el usuario pueda navegar a este elemento. Una vez que he hecho esto, voy a indicar que quiero colocar el proyecto Blazor como proyecto inicial y vamos a iniciarlo para ver qué pasa. Ok, tenemos aquí la aplicación. Vamos al nuevo elemento llamado Flux Generator. Y tenemos este bonito componente que básicamente nos va a permitir generar imágenes como por ejemplo a library in the middle of the sea. Vamos a generar la imagen. Ok, fantástico. Tenemos esta bonita imagen. Tenemos aquí información de la imagen. Podríamos completar este componente agregándole funcionalidades como por ejemplo dando la capacidad de hacer like, compartir la imagen, leer más información sobre la imagen, etc. Entonces es una demostración de cómo este componente que hemos agregado funciona en la web. ¿Qué pasaría si colocáramos el proyecto MAUI como proyecto inicial? Bueno, lo que voy a hacer en primer lugar es indicar que quiero ejecutar la aplicación en una máquina Windows, que es el dispositivo en el cual me encuentro actualmente. Fíjate que el comportamiento de esta aplicación es el mismo comportamiento que tenemos en un proyecto Blazor, solo que estamos ejecutando el proyecto dentro de una aplicación Windows. Voy a ir al Flux Generator. Tenemos la misma parte visual que teníamos anteriormente. Vamos a escribir, por ejemplo, a cat walking on the moon. Generamos la imagen. Ok, tenemos esta imagen. Vamos a volverla a generar porque no se vio tan bien. Y fíjate que tenemos ya entonces esta imagen, pero utilizando la aplicación desde Windows. Vamos a hacer una última prueba. Vamos a indicar que queremos utilizar un emulador Android. Iniciemos el emulador. Esperemos unos segundos. Después de algunos minutos, vemos que tenemos ya la aplicación en un emulador Android. Y aquí lo increíble es que podemos ir una vez más a la página Flux Generator y tenemos el mismo comportamiento. Tenemos este componente que se ve bastante bien, que realizamos desde o que hicimos para Blazor. Y vamos a probarlo. Por ejemplo, bot writing code. Vamos a generar la imagen. Y aquí tenemos entonces la imagen que ha sido generada. Tenemos la misma salida básicamente de estos diferentes componentes. Entonces tenemos básicamente la misma apariencia visual. Con esto entonces hemos revisado las diferentes nuevas características que han salido a la luz con .NET 9 dentro de Blazor. Espero que este video te sea de utilidad y te dé un mejor panorama sobre qué es lo que puedes hacer en esta nueva versión de Blazor. Si te ha gustado el contenido, recuerda suscribirte al canal de YouTube, darle like al video y compartirlo con tus amistades para que sepan cuáles son las nuevas características de Blazor. Nos vemos en el siguiente video.